todos en las manos del Señor. Entonces quiero que hagamos una cosa antes de comenzar con la prédica. Quiero que escuchemos una frase de una canción que la hermana Natalia nos va a ayudar. Solo es una frase, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a meditar de la palabra de Dios. Es un pedacito, usted solo la va a escuchar, ella la va a cantar 2 veces y después continuamos. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Eres real, puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Gracias, Nantica. Bueno, vamos a permitir que los niños salgan a su clase, porque ellos están que van con sus maestras a la clase, y los adolescentes también, los niños y los adolescentes pueden salir a su clase. Bueno, mientras ellos van saliendo, escuchamos una frase de una canción, ¿cierto? ¿Qué decía esa frase de esa canción? A ver, ¿qué decía? Vamos a preguntar porque están muy tímidos. Vamos a preguntarle al hermano Rodrigo. Al hermano Rodrigo, ¿qué decía la frase de la canción? ¿Que el Señor es qué? Que el Señor es real. Pero también decía que nosotros lo podemos ¿qué? Sentir. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Resulta, y he titulado el tema o el título de esa prédica, Eres real. Resulta, hermanos, que muchas personas, a veces nuestra familia, nuestros amigos de trabajo, a veces muchas personas que pueden asistir a una iglesia se preguntan acerca si Dios es real. Tienen cuestionamientos acerca de la existencia de Dios. Muchas personas, hasta familiares de nosotros, a veces preguntan, ¿será que Dios sí existe? ¿O será que todo lo que dice la palabra es verdad? Se vienen esas preguntas. Y en alguna etapa de nuestra vida, si hay algo que el enemigo quiere traer a nuestro corazón, es poner duda acerca de que si Dios es real, que si la existencia de Dios es real. Ahora, ¿por qué es valedero que muchas personas duden? Porque a Dios nadie lo ve. ¿A Dios alguien lo ve? O sea, físicamente hablando, ¿usted puede ver a Dios? Entonces la gente dice, pero ¿cómo pueden decir? La gente dice, ¿cómo pueden decir que Dios existe si nadie lo ha visto con sus ojos? Nadie. Entonces, ¿cómo pueden decir que Dios existe? Teológicamente, cuando hablamos de teología, estamos hablando acerca del estudio de Dios, de la doctrina de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Teológicamente hay varias razones, varios argumentos que hablan acerca de la existencia de Dios. No nos vamos a detener en esto, sino vamos a mirar 2 argumentos que nos dice la palabra de Dios y que los evidenciamos a través de una realidad que sí nosotros podemos observar. Pero hubo un hombre en la historia, yo sé que algunos historiadores y lectores lo van a conocer, que fue Santo Tomás de Aquino. Fue un hombre que hace más de 8 siglos, este hombre habló de 5 vías o 5 argumentos por la cual Dios de alguna forma tiene que existir. Y así rápidamente él habló y dijo que debía existir Dios por el tema del movimiento de las cosas. También él dijo que
había un grado de perfección distinta en los seres creados y él dio 5 argumentos, pero en eso no nos vamos a detener, que aún esos argumentos se sustentan con la palabra y con el tema de lo creado. Pero vamos a centrarnos en la palabra, que la palabra de Dios nos da a conocer 2 situaciones que muestran la existencia de Dios, que han mostrado la existencia de Dios a la humanidad. Entonces, tomo como referencia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios sabemos que están escritos los pensamientos de Dios. Es como si fuera la boca de Dios. La palabra de Dios, dice Jesús, cuando estuvo en la tierra, les dice: yo no les hablo lo que yo quiera, dijo Jesús. Yo les hablo un mandamiento que el Padre me dijo que les dijera. O sea, él habló de que lo que él hablaba, lo hablaba como el Padre le había dicho. Entonces tomamos referencia de la palabra de Dios porque es la escritura de Dios, porque es la historia de Dios y porque no hay en otro lugar que yo encuentre fundamento acerca de la existencia de Dios que la palabra de Dios. Pero Dios nos va a llevar a mirar que Él sí ha dejado una evidencia acerca de su existencia. Ahora, la primera situación, hermanos, que muestra la existencia de Dios, la encontramos en la epístola a los Romanos. La epístola a los Romanos es una epístola que tiene un pasaje que habla acerca de la culpabilidad del hombre. Y este pasaje, ya vamos a leer 2 versículos, habla acerca de que el hombre se envanece en su razonamiento y en su necio corazón. Pero la palabra en este pasaje dice: no tienen excusa, dice la palabra. Dice que el hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto. O sea, Dios se lo ha manifestado al hombre. Entonces vamos a ir allá para comprobar lo que yo les acabo de decir. Romanos capítulo 1. Vamos a estar en el versículo 19 y en el versículo 20. Romanos 1, 19 y 20. ¿Estamos ahí? Ya está, mire acá. Los que no tienen la palabra pueden leer acá. Dice, Romanos 1, 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es ¿qué? Manifiesto. Pues Dios ¿qué? Bueno, ¿cómo Dios no lo manifestó? Lea conmigo el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo coloquen acá, si lo pueden tener, ese versículo 19 y 20. Yo se lo voy a leer y después vamos a mirar y a desglosar qué es lo que dice ese versículo. Dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje en Romanos? Primero, que el hombre puede conocer su eterno poder y deidad. Eso es una de las primeras cosas que este versículo. Todos los hombres pueden conocer el eterno poder y la deidad de Dios. Segundo, que desde que el mundo fue creado, o sea, desde que se hicieron los cielos y la tierra, dice que su eterno poder y deidad pueden ser entendidos. O sea, que el eterno poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles. Son entendidas, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Según lo que dice ese pasaje, ese eterno poder y deidad de Dios son entendidas por medio de las cosas ¿qué? Hechas. O sea, cuando hablamos de las cosas hechas, hablamos de la creación.
de toda la creación, sus obras. Y dice la palabra que la creación, según este versículo, hermano, la creación hace posible que yo pueda entender, conocer el eterno poder y la deidad de Dios. Ahora, ¿por qué quiero compartirles esto, hermanos? Hace como 23 días me hicieron una cirugía. Me quitaron un órgano muy pequeñito de mi cuerpo. Entonces, ustedes saben que siempre en todo proceso de cirugía usted tiene que descansar, quedarse quieto. Y en esa quietud que fue tan traumática, estaba yo, pues, uno de la cama a la sala, de la sala a la cocina, porque no puede bajar escaleras, no puede hacer nada. Yo vivo en un segundo piso, entonces, como vivo en un segundo piso, cuando ya me cansaba de estar acostada, me iba hacia la sala. Yo vivo en un segundo piso que queda como en una lomita, la casa, y al frente de mi casa no hay nada construido, o sea, es el único lote. Entonces me siento en la silla de la sala y se abre el portón y lo que tú ves al horizonte son las montañas y la creación, ves el cielo, las nubes, alcanza a tener una vista muy bonita. Entonces por las tardes yo me sentaba ahí a orar y comenzaba a mirar eso. Y algo venía a mi corazón. Detrás de esta pintura tan hermosa debe haber un pintor perfecto, alguien perfecto, alguien que no tiene un mínimo de imperfección. Y pensando y meditando en esto, hermanos, resulta que Jod, porque a veces nosotros no nos relacionamos con las cosas creadas y precisamente este lugar nos ayuda para eso. Resulta, hermanos, que Jod, para de pronto los que no conocen, voy a contextualizar rápidamente. Jod era un hombre perfecto en todos sus caminos y en algún momento le llegó una desgracia sobre su vida. ¿En qué sentido? En que no solamente su área espiritual, su área familiar, su área económica, su salud, que lo más tremendo, hermano, de todo es usted no tener salud, porque es tremendo que el ser humano tenga esa congoja. Y a él le llegaron todos los males, como se puede decir. Y en medio de ese proceso, él comienza a querer abogar su causa delante de Dios. Y él en el capítulo, que usted después va a ir a la casa juicioso y lo va a leer y se va a dar cuenta de lo que yo les estoy exponiendo, en el capítulo 38, 39 y 40, se escucha cómo Dios lleva a Jod a un entendimiento a través de mostrarle a Jod las cosas que él ha hecho y ha creado. Entonces Jod se queja, dice que Dios es indiferente ante la maldad. ¿Cuántos no han dicho, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Muchas personas tienen ese pensamiento y lo mirábamos en el devocional, porque es que hay tanta maldad, no es culpa de Dios. Ahora, resulta que Dios le dice a Jod, en medio de todo ese cuestionamiento, en el corazón de Jod, Dios le dice a Jod, cíñete como varón, le dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Y vamos a ir a Jod, vamos a leer 3 partes del libro de Jod. Jod, capítulo 38. Mire, hermanos, cómo Dios trae una revelación a la vida de Jod. Y mire lo que le muestra. No vamos a leer todo el capítulo por cuestiones de tiempo, pero le invito a que usted lo haga en su casa y usted va a decir, wow, Dios es extremadamente poderoso. Mira, vamos a leer primero Job 38 del 1 al 11. Y después vamos a leer otros versículos más adelante. Entonces dice así: Jehová convence a Jod de su ignorancia, dice acá el título que le colocaron. Porque cuando un hombre no cree en la existencia de Dios o no cree en los planes de Dios, está en ignorancia. Entonces mire lo que dice acá, dice, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Jod desde el torbellino y dijo, mire lo que le preguntó, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Dice, ¿y quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nube por vestiduras suyas y por faja oscuridad. 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Mire más adelante Job 38, 28, ahí mismo el versículo 28. Vamos a leer el 28 hasta el 30. Dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Lea Job 39, versículo 13, más adelantico. Estamos ahí, Job 39, versículo 13 y 15. Mire lo que dice. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Vamos a dejar hasta ahí. Si usted comienza a meditar en el capítulo 38, 39 y 40, Dios convence a Job de su ignorancia a través de llevarlo a ver lo que él ha creado, lo que se da en la tierra, el ciclo perfecto de las cosas. Entonces, hace 3 semanas un hermanito nos mandó un video acerca de la hermosura de la creación, el equipo de servidores. Usted se pone a detallar ese video, hermanos, y usted ve que no hay perfección, no hay un ciclo más perfecto que el ciclo de la naturaleza. Todo fue diseñado con un orden y todo fue diseñado con una capacidad de recrearse. Entonces, el salmista David, que escribió varios salmos, porque todos los salmos no los escribió David, pero el salmista David escribió varios salmos. Los que leemos los salmos, le invito a leer los salmos, hermano. Es precioso la riqueza literaria y espiritual que hay en los salmos. Entonces, el salmista David, cuando usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que en la mayoría de los salmos el salmista se expresa a través de la relación que él había tenido con las cosas hechas y cómo a través de las cosas hechas él pudo acercarse a Dios. Si usted va a ver un documental de la creación, de por qué los océanos, de por qué los relámpagos, de por qué está instituido el polo norte, por qué el hielo, por qué los animales que viven allá, qué capacidad, todo es tan perfecto que uno allí, cuando uno detalla eso y admira eso, uno dice, wow, hay un ser supremo detrás de todo esto. Es glorioso, hermanos. Es maravilloso. Por eso el salmista David pudo observar estas maravillas y las pronunciaba y las decía. Él exclamó en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios la podemos ver a través de lo creado, de lo que ha hecho. Lo que pasa es que nosotros no valoramos eso creado. No admiramos eso creado. Entonces el salmista David dijo, el firmamento anuncia la obra de tus manos. No hay belleza, y lo invito a que usted esta semana en un tiempo ocio que usted tenga, hablo de que no esté trabajando, que tenga tiempo libre, usted comience a detallar
los documentales, no solo por los que dicen los cristianos, sino por lo que dicen sociólogos, ambientalistas, todos los detalles específicos de la creación. Hermano, y seguro que todo lo que dice allá en ellos tienen relación con la Biblia. Todo. Mire lo que dice el Salmo 104. Vamos a ir al Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104. Dice así, el versículo 5. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 104 desde el versículo 5. Dice así: Él fundó la tierra, sobre sus cimientos no será jamás removida. Con el abismo con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Mire lo que dice el 10. Tú eres el que envías la fuente por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan sus celos asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Déjeme decirle, amada iglesia, que por más profesional que nosotros seamos, por más virtud que nosotros tengamos, por más empresas que nosotros tengamos, si esta tierra deja de producir conforme a lo que se sustenta, nos quedamos ¿qué? Sin nada. Simplemente pensemos en el agua. Por ahí se escucha el susurro del agua. Aquí en Catumare se está sufriendo por agua, ¿cierto? Y a veces duramos 3, 4 días sin agua y eso comienza uno a angustiarse. Hermano, la creación muestra lo invisible de Dios. La creación muestra, las obras perfectas muestran lo invisible de Dios. Ahora vamos a mirar la segunda cosa que hace evidente que Dios existe. Y la segunda cosa que hace evidente que Dios existe somos nosotros mismos. Y ahí hay algo también muy especial. El ser humano es una demostración de que Dios existe. Hermanos, cuando Dios en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y estaba desordenada y vacía. Y cuando usted lee Génesis 1, si usted quiere enseñar algo acerca de planeación, de administración, de qué es administración, usted se va a ver que allí hay un orden perfecto en lo que Dios creó. Y hay coherencia en lo que existe con lo que dice Génesis 1. Dios creó todo en orden para que todo pudiera ir sustentándose y teniendo la necesidad. No podía crear las aves de los cielos o la hierba sin antes estar la tierra. No podía crear el hombre sin antes tenerles un sustento. Cada vez que Dios creó en 6 días de creación, cada día que creaba algo, dijo, y fue la luz. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo el Señor que era ¿qué? Bueno, hermano. ¿Sabe que ese bueno es para quién? Para nosotros. Porque el Salmo dice que todas las obras han sido hechas, creadas para el beneficio del hombre. Cada vez que usted lee el versículo en Génesis dice, y vio Dios que era bueno. Y a veces nosotros no vemos ni la bondad de Dios a través de eso creado. Y es donde Dios se toma el trabajo de crear eso para mostrarnos, aquí está mi deidad y mi poder. Ahora, cuando llega al 6º día y va a crear esta criatura hermosa y cada uno de ustedes, que llega al 6º día y comienza a hacer una creación diferente, porque aquí no lo va a hacer con la palabra de su poder, sino lo va a hacer con sus propias manos. Termina de crear al hombre y dice, y vio Dios que era en bueno, en gran ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque ¿por qué dijo Dios que era bueno en gran manera? Porque su presencia iba a habitar en nosotros.
Por eso él dijo y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora, hermano, la anatomía del ser humano. Yo creo que aquí hay algunos enfermeros y saben más que esto. Tiene una perfección, un orden específico. La capacidad de inventar del ser humano, la inteligencia del ser humano. Somos la única especie, iglesia, que perdura del género, es la única especie que perdura. La vida humana tiene un potencial mucho mayor que los demás seres vivos. ¿Y qué es lo que nos hace especiales? Leía unos apuntes. Esto decía que nuestras células, esos diminutos bloques de construcción que forman nuestro cuerpo, están diseñados para regenerarse continuamente. No sé cuántos han tenido la posibilidad, o bueno, posibilidad no, el tema de tener que ver una persona accidentada, familiar, que se le destruye su pierna y se la tienen que reconstruir. Como, aunque hay vida, el cuerpo comienza como a, ¿qué? A regenerarse. Una herida. El cuerpo comienza a regenerarse. Hermanos, otro tema, nuestro cerebro tiene unas neuronas, dice que tiene más de 100,000 millones de neuronas y que cada una de ellas se conecta con miles de neuronas más que hacen que nosotros podamos almacenar toda la información que nosotros tenemos para ser lo que somos. O sea, eso es algo maravilloso. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué el hombre tiene esta facultad de aprender? ¿Por qué hay una necesidad innata espiritual en el hombre? Existe una necesidad innata. ¿Por qué la capacidad de amar? Los animales no tienen la capacidad de amar. Ellos sienten cierta intuición, pero que tengan la capacidad de amar como el ser humano, no. La capacidad de aprender, la capacidad de pensar. Todo esto nos hace diferentes a las demás ¿qué? Creaciones. ¿Pero por qué? Porque el Señor dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es porque en mí está la ¿qué? La imagen de Dios. Pero todo ese poder que tiene el hombre, la fortaleza que tiene el hombre, también lo lleva a un extremo. Y esto es lo que nos demuestra la existencia de Dios, nuestra fragilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que usted es como la neblina, que hoy usted está aquí y mañana ya no, que es como la hierba del campo, que hoy florece y mañana no está. ¿Cuántos recuerdan hace poquito el tema de la pandemia, cierto? Estamos saliendo. Y cómo estaba la humanidad entera, con las manos ¿qué? Cruzadas. Ni la tecnología, ni la ciencia, hermanos, nada podía contra esta situación. Alcanzaban a hacer algo, pero nada, con lo natural el hombre queda ¿qué? Indefenso. Quiero que lea conmigo el Salmo 103:15. Vamos a leer para ir avanzando. Salmo 103:15. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice, nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Esto es una versión diferente, pero dice lo mismo que dice la Reina Valera. Santiago 4:14, leámoslo. Dice, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, si quiere lo lee aquí conmigo en el proyector. Dice, ¿cómo saben que será su vida el día de mañana? Eso sí que a nosotros nos gusta proyectarnos para el día de mañana. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Santiago está hablando que nosotros es bueno hacer planes, pero él está diciendo, dígalo si Dios lo permite, si Dios lo permite hacer. Entonces, hermanos, como tenemos un potencial, también nuestra fragilidad
Dios nos puso límites y en eso sabemos que dependemos de Dios. Ahora, lo tercero, para ir culminando, ¿sabe cuál otra de las evidencias que tiene el ser humano en entender la existencia de Dios? Y es como ese sello perfecto de Dios en nosotros, que nosotros lo podemos sentir. Mire lo que dice la canción. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Y ahí está el detalle perfecto. Hermano, el ser humano tiene el privilegio, llamémoslo así, de toda la creación de experimentar la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 25:14? Dice, la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, y dice, y a ellos haré conocer mi pacto. Yo puedo experimentar y sentir la presencia del Señor porque su presencia habita ¿dónde, hermanos? En mí. Mire, hermanos, un hijo puede sentir la compañía de su padre. Aquí cuántos, levante la mano todos los que somos padres. Los que somos padres. Todos aquí somos hijos, porque si no, no estuviéramos aquí, vendríamos de los extraterrestres. Pero acá todos somos hijos. Algunos tienen cara de extraterrestre. No, mentira. Era un chiste. Entonces, todos son bellos. Entonces, el hijo puede sentir la compañía de su padre y el padre puede experimentar el amor de su hijo. Por eso Dios dijo, así como el padre se compadece de sus hijos, yo me compadezco de los que me temen. Hay un hombre, un músico que a mí me gusta mucho, a mis hijas les gusta mucho, y es un hombre que canta música con un mensaje más para jóvenes, se llama Redimido. Este hombre hizo una canción. Yo tomé una frase de esa canción que la canción habla acerca del nombre de Jesús, la canta con Christine de Clark. Y en una letra dice la canción así, escuchen. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Él, en Jesús, es ignorancia. Mire, y aquí está lo que yo les estoy diciendo. Dice, pero no podrán borrar. ¿Qué es lo que no puede hacer el argumento del hombre? Ni la ciencia, por más teoría, por más experimento que haga la ciencia, no podrán borrar lo que ha hecho en mi ser. Jamás podrán lograr que yo en Él, yo deje de creer. Dice, ni siquiera mi canción lo puede describir. Y él termina diciendo, para entenderlo, tú lo tienes que seguir. Hermano, cuando la palabra dice que la intimidad íntima de Dios es ¿con quién? Conmigo. Dígalo, es conmigo. Es porque Dios se puede relacionar, porque Dios nos puede hablar, porque Dios ha dejado su palabra para que nosotros lo podamos conocer. Nos podemos quebrantar delante de Dios, podemos sentir la paz de Dios. Ese versículo que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es una frase bonita, es una realidad. Hay una paz de Dios que puede producir en mi corazón gozo. Y que ¿dónde lo encuentro? Porque toda esa realidad lo manifestaron los hombres que Dios utilizó para escribir este libro. O sea, usted se da cuenta, hay un bichito que está molestando. Entonces, usted se da cuenta que todos los hombres de Dios que Dios usó desde el Antiguo y Nuevo Testamento experimentaron todo eso que yo les estoy diciendo. Ellos sintieron al Señor, vieron al Señor a través de las cosas que crearon, conocieron su eterno poder y deidad, y todo lo escribieron aquí. Y esto no es una historia bonita. Yo ayer estaba en ayuno y yo abrazaba esa Biblia y le decía al Señor, Señor, ayúdame a entender
ayúdame a amar lo que dice esta palabra, porque tú eres el mismo de ayer, del Antiguo Testamento, eres el mismo de hoy y eres el mismo mañana. O sea, yo quiero ser de aquellos que te creyeron y pudieron escribir estas cosas que hay acá. Porque, hermano, esto se tiene que volver una realidad en mi vida. ¿Sabe por qué hay falta de incredulidad? Porque no hay esa palabra aquí. Y cuando no tenemos esa palabra que produce fe, que nos lleva a otro nivel, nos pasa eso. Dice que la incredulidad, el no creer en las promesas de Dios, no permiten que nosotros veamos la gloria de Dios, hermanos. Y hay algo que yo les quiero decir para ir terminando y que tengamos un tiempo de oración. Mira, cuando Jesús fue al pueblo de Nazaret, Nazaret es el lugar de donde él había nacido. Y Jesús en Lucas 4 cuenta, el historiador Lucas, el médico Lucas, cuenta que Jesús fue a visitarlos. Y cuando Jesús llegó allá estaba toda la parentela, toda la ciudad. Y él les reprocha y les dice algo, les dice: oigan, judíos, bueno, todos los que estaban reunidos, no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Y les dice lo siguiente, y eso me hacía reflexionar, y yo se los compartí a los hermanos el jueves cuando tengo la posibilidad de compartir el devocional, que él les dijo lo siguiente al pueblo de Israel, a su casa. Les dijo: miren, en los días de Elías, les dijo, muchas viudas habían en Israel, pero solo a una viuda, a la viuda de Sarepta de Sidón, fue enviado Elías. No era de la casa de Israel. Y les dije: en los días de Eliseo, muchos leprosos habían en Israel, pero a ninguno de ellos, dice, fue sanado. Solo Naamán el sirio. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Israel, a su pueblo? No encuentro fe, hay duda en el corazón y me toca ir a buscar otras personas, porque mi pueblo tiene duda en su corazón. ¿Y sabe qué le dijo él a la mujer Sirofenicia? Creo que la estoy nombrando bien. Lo hablábamos ayer con Alejito y Claudia, meditando en la palabra. ¿Sabe qué le dijo la mujer diosa? O sea, la mujer le dijo a Jesús una proclamación que él dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Ella esperaba que cayeran migajas de la mesa. Ella quería un milagro. Y Jesús le dijo: no, soy enviado a las ovejas de mi Padre. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen sobre la mesa. ¿Sabe qué está diciendo ella? Ustedes están sentados a la mesa, y aún lo que ustedes dan, les sobra, es de bendición para los que no están sentados a la mesa. Ahora, a veces, por falta de acercarnos a Dios, solo tomamos migajas. Entonces, ¿por qué me cuesta afirmarme espiritualmente? ¿Por qué me cuesta tener tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de vigilia? ¿Por qué me cuesta congregarme? ¿Por qué me cuesta despreciar lo que la carne me puede dar? Porque no estoy sintiendo la presencia de Dios. Porque a todo aquel que siente, que se humilla, que tiene esa intimidad con Dios, mire, hermano, es una plenitud que todo lo llena en todo, dice el Señor. O sea, le fortalece para que usted escoja aquí en vez de estar aquí. Y eso lo vemos, hermano. Mire, el Señor le dijo a los discípulos, a través cuando los discípulos comenzaron a predicar, había mucha duda, se estaba predicando el nombre de Jesús. Hoy no se cree, muchas personas no creen en la Biblia, no creen en Jesús, no creen en lo que se escribió. Y en ese tiempo estaban comenzando a predicar el nombre de Jesús. Y se levantó un hombre, un concilio, los ancianos de Israel, los metieron a la cárcel, les prohibieron, los reunieron a todos.
y que no podían predicar en ese nombre. Y le dijeron a Juan y a Pedro, se callan, no lo pueden hacer. Entonces Gamaliel, un hombre venerado por el pueblo, o sea, cuando se habla de ser venerado, era un hombre respetado, les dijo, saquen un momentico a los discípulos, como cuando usted va a arreglar algo con su esposa y sus hijos están ahí, pero ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Y usted le dice, vayan un momentico, hablo con su mamá y ahorita hablamos. Entonces así fue. Entonces él les dijo, saquen a los apóstoles un momentico, y se reunieron ellos. Y Gamaliel les dijo esto, les dijo, si esta obra es de los hombres, será destruida, pero si esta obra es de Dios, nadie la destruirá. No os halléis vosotros peleando con Dios. ¿Y sabe qué dice Romanos? Que aún en este tiempo, Romanos 19:4 dice que aún en este tiempo Dios se ha reservado un remanente fiel por gracia. ¿Sabe cuál es la evidencia? Que eso lo vimos en un servicio, creo que fue un miércoles hace ya, el año pasado, de la existencia de Dios, la iglesia del Señor. Porque hermanos, pasará mi generación y si Jesús no ha venido, habrá personas, mi generación, que creerán en Él. Y habrá iglesia del Señor que creerá en Él. Entonces vamos a colocarnos de pie, iglesia. Yo no sé cuántos se sienten agradecidos, amados, si quieren. Alguien me escribía en una petición que hizo al Señor, me escribía, yo quiero creer. Esa petición decía, yo quiero creer, yo quiero que mi fe no falte. Y pedía, otros pidieron que la sanidad, que un trabajo, y esta persona pidió, yo quiero creer. Y orando yo al Señor, yo le decía, Señor, ayúdanos a creer. Iglesia, es necesario que reconozcamos la necesidad de nosotros de amar la palabra y de dejarnos de ministrar por el Señor. Cierre sus ojos ahí con un momento. Y yo quiero que usted piense en lo que hemos hablado, que ha sido bastante, y piense en lo que Dios ha provisto, en lo que Dios nos ha entregado. Si habláramos de más misericordia de Dios, no alcanzaríamos su gracia, su Hijo entregado por nosotros. Dijo David, en tu presencia hay plenitud de gozo. Osana la bajaya ribica. En tu presencia hay delicias para siempre. En tu presencia, Señor, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Señor. Y con voces de júbilo te alabará mi boca, Señor, porque tu presencia es lo mejor. Habla con el Señor en esta hora. Olvídese del que está a su lado, olvídese de todo, iglesia, y quebrante su corazón. Si así lo siente, háblale a su Señor, a su Maestro. Él lo creó con un propósito y te ama, me ama, nos ama. Por eso se ha manifestado. Por eso ese misterio oculto desde tiempos eternos se ha dado a conocer a través de los tiempos, para hacer esa provisión para nosotros. Revélate a nosotros, Señor, revélate a nosotros. Ayúdanos a mirar tu gloria, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, muéstrate. Te damos el espacio, el lugar, manifiéstate. Señor, no es cantar por cantar, Señor. No es venir a ese lugar por llenar un espacio, no, Señor, es porque hay convicción en el corazón. Porque cada día de nuestra semana tenemos esa intimidad contigo, Señor. Nos quebrantamos allí en nuestra habitación, Señor. Te admiramos, Señor, te adoramos, Jesús. Y te decimos, te queremos amar, te queremos servir. Te queremos, Señor, colocar las intenciones de nuestro corazón
Padre, trae ese rocío, quebranta la piedra, Señor, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Trae ese nuevo gozo, Señor. Renueva las manos cansadas, las rodillas paralizadas. Trae ese renovar, Señor, en cada uno de los que te servimos. Apaciónanos por admirar tu presencia. Señor, aquí estamos, hay perdón en ti, hay restauración, hay misericordia, Señor. Padre, nos deleitamos en tu presencia, nos gozamos en tu presencia. Oh, vamos a cantar esa canción que iniciábamos y usted ahora sí lo va a cantar conmigo. Dile: y hoy te puedo sentir. Puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Levanta tu voz, iglesia amada, y díselo a Él con todo su corazón. Dile: eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelva a nacer. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese un momento, hermanos, ya vamos a salir. Recuerda, hermanos, enamorar.